amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Es importante de vez en cuando reflexionar sobre la historia de nuestro país. En muchas ocasiones hay quienes opinan que hemos avanzado poco, otros dicen que no, que hemos avanzado muchísimo, pero entre esa visión pesimista y quizá otra excesivamente optimista, o no sé cómo decirle, siempre es bueno examinar la historia, que la historia no es nada más la colección de relatos que solo tienen interés en el pasado, no, nos enseñan mucho para el presente. Por eso hemos invitado al profesor Alejandro Paulino Ramos, historiador, que prestigia también las páginas de Acento como colaborador y un trabajador de la historia de manera permanente, para que nos ayude un poco a hacer esta reflexión. Bienvenido, profesor. Buenos días, Olivo. Aquí estoy una vez más. Bien. Si se compara con otros países, como usted y otros historiadores han hecho, la República Dominicana, que no fue de los primeros en independizarse, ¿ha avanzado en estos años de vida republicana al ritmo que esperábamos, que debíamos, o se ha quedado rezagada? Bueno, yo creo que el proceso ha sido un poco largo, el proceso hacia la democracia. Tenemos unos 177 años de vida republicana y sin embargo yo veo que haciendo una evaluación rápida de cómo han sido los procesos políticos, en esos 177 años hemos tenido un poquito más de 100 años de gobiernos que se pueden considerar o autoritarios o totalitarios, o con una palabra más global, podríamos decir que son dictaduras y casi dictaduras. O sea, de los 177, más de 100 han sido gobiernos no democráticos. Yo creo que casi 100 años lo han cubierto 7 presidentes. Bueno, la porque han sido dictadura, presidente más de una vez. la dictadura de Trujillo, casi 32 años. La de Balaguer, yo le pongo los 22 años. 22, para no ponerle cuando fue presidente títere de Trujillo. Bueno, también. bueno, sí, yo le rebajé eso. Pedro Santana, que tuvo casi 10 o 12 años. Báez tuvo más de 12 años. Lilis tuvo 12 años. Cuando uno lo suma, se le acerca a 100, pero hay Ramón Cáceres, que dicen que no era dictador, pero bueno, era un poco autoritario, ¿no? Entonces, si no era dictador, se parecía mucho. Sí, con excusa de mis amigos, pero yo lo considero un casi dictador, por lo menos en la forma de actuar de Ramón Cáceres, se cumplen los requisitos para ser dictador. Sí. Es decir, prolongó su periodo de gobierno, intentó reelegirse, persiguió y aplicó la fuerza del poder militar a los sectores políticos. Bueno, yo creo que él califica. Pero además se basó mucho en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Claro, la Guardia de Mon. Para sostener, que era muy arbitraria, ¿verdad? Era muy arbitraria, ¿no? Entonces, bueno, si decimos de esos 177 años, casi 100 o 100, han sido gobiernos o dictatoriales o no democráticos, entonces podemos ver el resto de los 77 años. No eran democráticos. No eran democráticos. No eran democráticos. Yo calculo no más de 10 gobiernos que con tendencia a ser democráticos. Democrático yo diría pleno Juan Bosch. Juan Bosch es la simbología. Bueno, una constitución de derechos muy liberal, un hombre que respetó a la oposición. Que promovió las libertades. Las libertades públicas. Es decir, la constitución dice, no, eso no se puede prohibir, a la gente hay que dejarle. Se negó a prohibir ideas. Claro, claro, porque las dictaduras son la aplicación de los poderes, pero también las prohibiciones de todas las libertades, inclusive la libertad de pensamiento, la libertad de las ideas, ¿no? Y en eso Balaguer a veces compite con Trujillo. Bueno, y además más descarado porque supuestamente no teníamos una dictadura, pero había un aparato militar para vigilar y perseguir políticamente y matar personas, entonces...
Cuando yo estoy dándole la clase a mi muchacho, yo le digo, en el tema de la democracia y dictadura, que cuando las dictaduras prohíben, las democracias facilitan, ¿no? Permiten, son permisivas, no permisivas en el sentido negativo, sino permiten el ejercicio, de las ideas. Tú tienes derecho a ser de una organización, tú tienes derecho a ser de un partido, la libertad de culto, la libertad de criticar al gobierno, el derecho al tránsito, el derecho a la salud, el derecho, es decir, hay una serie de derechos que cuando tú lo limitas, tú entonces estás tendiendo a la dictadura, porque la dictadura se va convirtiendo en el poder de una sola persona, ¿no? En el caso, Trujillo era el símbolo del autoritarismo, ¿no? Todo estaba concentrado en él. Sin embargo, Trujillo se cuidó mucho y entonces hacía las cosas desde una óptica constitucional. Fíjate qué truco. Aunque no, claro que la Constitución estructurada y aunque de forma que él pueda... Los legisladores lo nombraba él. Claro, él era todo. Es decir, por ejemplo, senadores, la mayoría que nunca fueron electos por el pueblo ni por nadie, eran designados por Trujillo. Amigos de nosotros, inclusive, como, voy a decir uno, no es por nada malo, pero Euclides Gutiérrez Félix. No, y él no fue senador, fue diputado. El profesor Gutiérrez Félix ni lo ha negado, ni no. ha rechazado, lo ha dicho hasta con cierto orgullo, sí, lo pone en su biografía. Sí, él es un poco orgulloso, sí. Sí, de eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que entonces todo está estructurado para que el dictador actúe, pero legalizado en cuanto a las leyes y a la Constitución. Por lo tanto, tú puedes decir que eran gobiernos constitucionales, pero dictatoriales, que es el caso de Trujillo, ¿verdad? En el caso de Balaguer también la Constitución de 1966 le garantiza todo ese control sobre la sociedad. Y en la práctica la gente no se da cuenta de lo que es una dictadura. Cuando yo saqué mi pasaporte la primera vez, en 1976 o 77, yo recuerdo que el pasaporte decía que yo tenía derecho a viajar a todos los países del mundo, menos la mitad del mundo, que eran los países del campo socialista. Decía Rusia, China comunista, Cuba y demás satélites de la órbita. De la órbita comunista. Entonces, ¿dónde está la libertad? No tengo libertad de tránsito. Cuando salía, y pienso en los periodistas que sufrieron mucho eso, cuando salían fuera del país, pienso en Juan Bolívar Díaz, que una vez regresaba de fuera, ¿no? Y llegaba al país, le decían, no, usted no puede entrar. ¿Y por qué? Porque usted tiene impedimento de entrada. Yo creo que ese debe ser de los grandes abusos, que a un ciudadano se le impide entrar a su propio país. O si iba a salir, entonces usted tiene todo su visa y todo, llega al aeropuerto y le dice, usted no puede salir. Usted no puede salir. ¿Y por qué? Porque usted tiene impedimento de salida. Oye, pero qué cosa, ¿no? Pero por ningún delito, es un capricho nada más. Claro. O pongo el caso mío. A mi casa fueron, en los 12 años, hicieron un allanamiento. Que por cierto estaba Macorís y el famoso Carabina en el allanamiento. Era en el 71. Y yo tenía los libros de Afanasieff. Sí. Y no me acuerdo otro de economía. Pues esos libros los llevaron como parte de la prueba de que yo era comunista, ¿no? Bueno, luego me soltaron, no me llevaron a la justicia, pero muchos fueron llevados a la justicia y juzgados por tener literatura comunista. Es decir, tú no puedes tener un libro en tu casa de que fuera de unas ideas que yo entendieran que no era la de... Que además lo más estúpido es prohibir una idea, porque usted puede hasta quemar los libros, pero si la gente piensa de una manera, eso usted no se lo puede cambiar. Y entonces Balaguer es el padre de la democracia, pero no puede ser el padre de la democracia, porque la democracia es las libertades, los derechos humanos. Un contrasentido, un antidemocrático declarado padre de la democracia por unos partidos que se decían democráticos. Vamos a una primera pausa, profesor. El profesor Alejandro Paulino Ramos, historiador, está conversando con nosotros acerca de la vida republicana. Un país que camina hacia la democracia ha sido un proceso tortuoso, en muchas ocasiones interrumpido o lento. Pero ha habido, sin embargo, profesor, en nuestra historia, que todavía yo digo es una historia joven, porque es un país de 177 años. Momentos, yo digo, que han sido importantes, que han marcado, que han hecho hitos. Por ejemplo,
tenemos el gobierno de Don Juan, que fue interrumpido por una dictadura que duró poco tiempo porque fue de la más sanguinaria y corrupta, el triunvirato. Pero luego tuvimos ese momento en que el pueblo se levanta junto con militares que defienden la democracia y la constitución para hacer valer su derecho de que ellos habían elegido ese presidente y a esos legisladores, ese partido, y luchando por el retorno a la democracia. Eso ha sido estudiado, de hecho muchos autores extranjeros han dicho que eso fue grandioso, un país pequeño que recién salía de una dictadura, cómo luchó al lado de sus militares más conscientes para reconstruir su democracia. Ya sabemos que eso fue ahogado por una intervención, pero ¿qué valor tiene eso en la historia dominicana, que el pueblo tuvo esa conciencia y esos militares? Yo creo que la gesta de abril de 1965 fue un esfuerzo popular que tuvo como objetivo el restablecimiento de la constitución más democrática que hemos tenido en los últimos 60, los últimos 100 años. Entonces, en ese camino, aunque yo no creo que el gobierno de Camaño fuera democrático, porque era un gobierno en medio de una guerra, en medio de una guerra, no hay forma de tú dar todos los derechos que la gente necesita, pero el esfuerzo de querer instaurar un gobierno de las características del gobierno de Juan Bosch, entonces eso es un empuje hacia la democracia. Es un retroceso a la democracia, las intervenciones militares. La intervención de Estados Unidos en 1965 retrancó el proceso, hizo que las fuerzas negociaran, y en la negociación de esas fuerzas, que eran las fuerzas militares, que las que tenían más preponderancia en la coyuntura, quien sale beneficiado entonces es el menos democrático. Fueron dos a las elecciones, dos principales a las elecciones, Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer. A usted dice en el 66. En el 66, claro, como producto de lo que es... Y ya sabemos las condiciones que Juan Bosch tuvo que ir a esas elecciones. Claro, entonces Juan Bosch no pudo ir se dice que no pudo casi ni salir a hacer propaganda de manera personal a los pueblos. Es que estaba amenazado prácticamente. Entonces, el resultado de las elecciones favoreció a Balaguer. Entonces Balaguer resultó en un presidente constitucional elegido en elecciones, pero en unas elecciones que no eran democráticas. Porque para ser democráticas se necesitaba que la población, que los que tenían derecho al voto, lo ejercieran. Pero no hubo, el ejercicio del voto no y además todos los esfuerzos que hizo Estados Unidos, eso está ya debidamente documentado en unos libros de Bernardo Vega, de cómo ellos metieron el brazo hasta donde más pudieron para neutralizar a Bosch y además para poner a Balaguer, que era la persona que ellos querían en el supuesto relevo o transición entre la dictadura y la democracia. Las elecciones tienen que expresar una voluntad popular, y no una voluntad de la población. Pero el hecho de que en el 65 el pueblo, junto a militares conscientes que entendían su papel a favor de la democracia y la defensa de la Constitución, se levantaran, es un gran hito. El otro momento, profesor, que yo quisiera que usted brevemente me comente es, tuvimos ese gobierno de los 12 años, todas esas persecuciones, todos esos problemas, y pese a todo, se da un cambio, una alternancia en 1978. Y ahí hubo cosas, por ejemplo, una ley que derogó la prohibición de ideas. Exacto. Porque se habla de las ideas comunistas, pero eran todas las ideas que se prohibían. Y se permitió el regreso de los exiliados, que eso era un abuso, y se abrieron las cárceles para dejar libertad a los presos políticos. Eso fue otro gran hito también. El gobierno del agricultor, el agricultor, como le decíamos, ¿no? Antonio Guzmán. De Antonio Guzmán, yo lo tengo en mi contabilidad que yo he hecho sobre los gobiernos democráticos. Para mí ese fue un gobierno de una tendencia democrática acentuada, ¿no? Hubo elecciones, no se fue a la reelección, permitió la existencia de los partidos, incluyendo se derogó la ley que prohibía los partidos comunistas, sí. Se permitió el regreso de los exiliados, paralizó
la persecución. Abrió las cárceles. Abrió las cárceles, ya no, a nadie los perseguían por sus ideas. Entonces quizá el hándicap de los... Y mira que fue en época de Guerra Fría. Sí, fue una... En época de Guerra Fría, sí, y él dio ese paso de avance. Y para eso tuvo entonces también que controlar un poco lo que era la existencia de los grupos militares, ¿no? Hubo una especie de limpieza de un sector militar, que eso facilitó que el proceso avanzara un poco. Sin embargo, los problemas dentro del Partido Revolucionario Dominicano, yo creo que se convirtieron, ese problema de las fracciones, de las tendencias, en cierto modo se han convertido en una retranca para el avance de los gobiernos democráticos. Porque no lo dejan ejecutar, tienen que negociar a los sectores económicos, porque en una democracia tiene que haber, la gente tiene derecho al trabajo, al bienestar. No es que yo tenga derecho a tener un trabajo que me paguen 3,000 pesos, cuando usted tiene una empresa donde se gana diario 1 millón de pesos. Entonces, ¿dónde está ese elemento de la democracia, del trabajo, del bienestar? El derecho al progreso. El progreso es parte de la democracia. Entonces, los gobiernos que han negociado mucho con los sectores económicos, que han puesto el país y las leyes las han elaborado para el beneficio de los poderes económicos o el poder extranjero, entonces le han ido limitando a la gente el derecho democrático, el derecho a la participación, el derecho al disfrute, porque de eso se trata en última instancia la democracia. Cuando uno habla de derechos humanos, son todos esos derechos fundamentales. Bueno, yo recuerdo, ¿no?, al doctor Peña Gómez que hablaba mucho de que se había cansado, se habían dado pasos hacia la libertad pública, pero que hacía falta la democracia económica. Fue un concepto que él elaboró, que no habíamos llegado a esa parte. Ni hemos llegado. Es decir, realmente el derecho del disfrute económico de la población está en las rayas, ¿no? Se dicen las estadísticas que se hacen, internacionales o nacionales, dicen que hemos avanzado, que la gente vive un poquito menos pobre, que ya no hay una pobreza extrema, pero es muy limitado. O es frágil. O sea, porque es verdad que mucha gente ahora tiene acceso a ciertas cosas materiales, pero es frágil. Cualquier problema hace que descienda de nuevo. Se vaya. Sí. Bueno, pero por ejemplo, a mí me dicen, no, que hemos avanzado, por ejemplo, en la salud, que es uno de los derechos fundamentales de una democracia. Pero todo el mundo tiene, casi todo el mundo tiene un carnet de cobertura. Una cobertura. Pero ¿cuál es la cobertura? La misma que existía antes, los mismos hospitales, que ahora para ir a un hospital hay que tener entonces un carnet de SENASA. Yo no veo tanto el cambio yo lo viera si la gente con ese carnet pudiera acceder a una serie de condiciones de salud que lo iguale, porque la democracia tiene que ver con igualdad también, que lo iguale a los otros que tienen el privilegio. Equidad, derecho de... La equidad, la igualdad, sí, ¿no? Derecho de... Entonces, mientras el señor tiene un seguro de salud X muy bueno, el otro tiene una tarjetita para ir a una situación de salud y cuando llega a la clínica le dicen, hay un letrero grande, lo estoy viendo en una clínica, que dice que allá no reciben los seguros XXX. Y ahí está el seguro de los pobres. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Hay que pagar una diferencia que muchas veces el dueño del carnet no puede pagarlo. Son de las debilidades que arrastramos para que no seamos una democracia plena. Vamos a una pausa y vamos a volver con otros puntitos. Sí. Continuamos con el profesor Alejandro Paulino Ramos, historiador, ayudándonos un poco a comprender qué tan democráticos somos en nuestra vida republicana, cuánto hemos avanzado, y a reivindicar las cosas que han valido la pena y a señalar las que nos faltan. Entonces, se ha avanzado en lo institucional y político relativamente, pero no tanto así en el bienestar de la gente. En el disfrute de las libertades, de todas. Yo creo que la tendencia después de 1994, vamos a decir, hacia acá, la tendencia parece ser a fortalecerse el proceso democrático. Pero
por ejemplo, la corrupción, que la gente no lo ve como el problema de la democracia, sí es una retranca para todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que estábamos hablando de salud, si un funcionario no se hiciera hipermillonario en dólares, pues ese dinero que se lleva en las uñas fuera entonces utilizado por el Estado a favor de la población. Sin embargo, desde el gobierno, desde los poderes, hay dificultades para eso. Además, que tal vez hasta ahora, que comenzamos con el presidente Abinader, no se había visto el aspecto que tiene que ver con la justicia, los poderes, ¿no? Tenemos 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero hasta ahora, hasta hace poco, en todos los gobiernos, siempre es el ejecutivo el que impone la salida, ¿no? Y la salida puede ser favorable a una situación de democracia o a una situación de autoritarismo, ¿no? Si la justicia la dirige el ejecutivo o las leyes la dirige o se dirige desde el ejecutivo, como ha sucedido incluyendo los gobiernos del PRD y del PLD. Entonces las posibilidades de un Estado con una estructura democrática que permita la participación, entonces limitada, porque todo lo va a decidir un señor que dice que es democrático, pero que a través de esas actuaciones de su partido y de la misma dirección que él impone, lo que va a haber es una solución no antidemocrática, pero no democrática. Sí podría ser, porque es un poco de negociación. Porque dependía del capricho personal también de una persona. Y estoy pensando en el momento de del año 2019, los intentos de reelección. ¿De dónde salían los intentos de reelección? Se estaban esperando, eso se iba a aplicar si no hay una instancia exterior que lo evitara. La famosa llamada. No, la famosa llamada, creo que de Pompeo, ¿no? Sí. Entonces, fíjate entonces cómo el presidente está incidiendo directo en el problema de la democracia, que es las elecciones es parte de lo fundamental de la democracia. O la impunidad. Cuando hay impunidad, entonces la democracia se limita, porque ahí viene el problema entonces de la igualdad. Si usted tiene 25 mil millones de pesos y los puede guardar y lo puede tener y a usted le van a guardar, le van a archivar sus documentos, entonces ¿dónde está la igualdad conmigo que nada más me robé un salchichón salami, ¿no? Y entonces a mí sí me van a llevar y voy a durar 10 años presos. Entonces, ya te lo pueden matar en la calle. Bueno, entonces la democracia tiene que ver mucho entonces por eso con la participación, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, que tenga una constitución, que la constitución exprese esos derechos, ¿no? Las leyes, que las leyes no sean para beneficiar los monopolios. Por cierto, la constitución de Juan Bosch dice que queda prohibido el monopolio. Es decir, que todos tenemos derecho a tener. Excepto que fuera para el Estado, que por una cuestión estratégica. El Estado era el único con el que se podía. Por una cuestión estratégica, sí. Pero ahora los monopolios están ahí a la orden del día. Supuestamente no lo son, pero en la práctica lo son, porque quedan a veces de un sector 1 o 2 empresas que prácticamente son la misma. Tienen todo, ¿no? Sí. Entonces, el monopolio todavía, el monopolio lo impuso Trujillo, pero el monopolio de Trujillo sobre la economía, en los años 30, en la primera parte de la dictadura. Entonces yo creo que el camino es avanzar. Si se avanza en la división de los poderes, si se avanza en la repartición a nivel de la sociedad de los beneficios que produce el Estado, que produce el país, que producimos nosotros, si se avanza en eso y si se avanza en el control definitivo de lo que es la corrupción, la impunidad, y que no haya fraudes, es decir, que no haya imposición de candidatos en elecciones, ni haya reelección ni prolongación, llegamos, casi llegamos, pero no hemos llegado todavía a la democracia, por lo menos a la democracia que yo creo conocer. Muchas gracias, profesor. Yo creo que ha sido una magnífica reflexión. Ahora en estos días, ya que vamos entrando en los días finales de año, son temas distintos de la agenda cotidiana, ¿verdad? Esas reflexiones son buenas. Hay que leer los libros del profesor Alejandro Paulino Ramos, excelentes textos, y sus artículos aquí en Acento, les invito a que los busquen,
porque es bueno aprender de una historia contada de manera didáctica y además bien documentada, como la que hace el profesor Paulino Ramos. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.